Hola a todos, soy Cristina Alcaraz. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Freire. ¿Qué tal estás, Alejandro? Buenas, ¿qué tal? Nada, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por venir aquí hoy con nosotros. Y bueno, comienza contándonos, ¿quién es Alejandro Freire? Bueno, vaya pregunta. Bueno, tras unos años que estuve dedicado a los sistemas de control de plantas industriales, principalmente centrales termosolares, aprendí bueno, lo que era la seguridad en el trabajo en países como Argelia, Marruecos, Emiratos, México, y en algunos sitios un poco especiales, ¿no? Pero bueno, después de unos años por sistemas de control industriales, además de tener la ingeniería informática, tenía la parte también de conocimiento industrial, ¿no? Que gracias a estos años adquirí una parte de conocimiento industrial que me hizo ver que quizá las empresas industriales no tengan las mejores prácticas a veces, tanto en seguridad del trabajo como en la toma y el tratamiento de datos. Y ahí vi una oportunidad. Eso unido a que tuve un cambio de rumbo literalmente opuesto en mi carrera laboral, pasé de ingeniería informática a hacer un MBA y a intentar cambiar a la vía de negocio mi carrera, pues no sé si por cierta lógica retroactiva a la hora de hacer el máster, el MBA, pero decidí montar una empresa, ¿no? Y fundé Datalsia, cuyo lema ahora mismo es la empresa en la que trabajo actualmente y cuyo lema es desde los valores hacia el valor. Con esto queremos decir que recogiendo valores de planta, el 3,4 voltios o el 240 grados centígrados, recogiendo esos valores aportamos valor al negocio. Que, bueno, poco más, ese es Alejandro Freire. Cuéntame un poco más sobre Datalsia, sobre lo que hacéis, cómo recogéis esos datos y cómo eso puede ayudar a la seguridad y salud en el trabajo. Vale, pues Datalsia es una empresa, como su propio nombre indica, es una empresa de datos. Eso sí que es algo fundamental porque aplicamos a productos y soluciones a muchos sectores, ¿no? Uno de ellos es la seguridad y la salud en el trabajo. El cómo podemos aportar, bueno, tenemos varios modos principales. El primer producto es que somos capaces de recoger datos de máquinas en las que nadie es capaz de recoger, ¿no? De formas que nadie es capaz de recoger. Por ejemplo, si tenemos el típico voltímetro, un instrumento que mide voltios, colocamos pequeñas cámaras que permiten la lectura de este instrumental, ¿no? Y bueno, vosotros diréis qué sentido tiene el colocar cámaras cuando los instrumentos son integrables, ¿no? Bueno, precisamente uno de los retos de la digitalización hoy día, Cristina, es que las empresas tienen que invertir una millonada literalmente en nuevas maquinarias y en nuevos dispositivos que sean integrables para poder tomar datos de esos dispositivos. Bueno, de esta forma, colocando cámaras delante de un cuadro eléctrico donde podemos leer los sensores, las lucecitas verdes y rojas, un display 7 segmentos que tenga números. De esta manera nos ahorramos el cambiar la maquinaria completa como tendría que hacer cualquier empresa que tiene que o que está pendiente de digitalizar, ¿no? Permitimos capturar datos y digitalizar esa empresa de una forma que nos requiere el cambio de toda la tecnología de maquinaria, ¿no? Ese es uno de los primeros productos que tenemos. El segundo producto es algo que sí que está además directamente relacionado con la seguridad en el trabajo, ¿no? Porque claro, como ya tenemos la lectura de datos con cámaras o conectándonos a los dispositivos, si son capaces los instrumentos si son conectables, como ya tenemos estos datos, somos capaces de alertar en tiempo real cuando se cumplen determinadas condiciones. Oye, si hay una temperatura que sube de rango o hay un problema para la seguridad de los trabajadores, podemos perfectamente lanzar una alerta por megafonía en tiempo real o lanzar una alerta al móvil en tiempo real eh, para bueno, intentar que tenga el menor impacto posible, ¿no? Además que esto influirá seguro en que la parada será de mucho menos tiempo porque la alerta la recibimos en el momento, no nos damos cuenta media hora después, ¿no?, de la parada. Y con el uso de nuevas tecnologías también, que desarrollaremos seguro después durante la entrevista, inteligencia artificial, machine learning, somos capaces de predecir incluso esa parada. De forma en la que detectamos ya que un proceso se está yendo de temperatura, por ejemplo, y avisamos con tiempo como para evitar
esa parada. Entonces, una vez que tenemos estos datos, tenemos la segunda línea de productos dedicada a seguridad en el trabajo, que es que colocamos códigos QR, pequeños códigos QR, pegatinas en los instrumentos. Con estos códigos, los trabajadores pueden simplemente escanear con su móvil el código QR y ven el valor en tiempo real sobre el instrumento. Pongamos un ejemplo que un trabajador va al ordenador de control, a la SCADA, y cierra una válvula porque quiere arreglarla y operar sobre ella, pero la válvula está en la otra punta de la fábrica. El trabajador se va al ordenador, para el proceso, cierra la válvula, con lo cual ya podría operarla, pero imagínate que en el transcurso del camino, mientras quedaba la válvula, cualquier otro compañero la abre o un automatismo mismo de la fábrica abre la válvula. Ahí podríamos tener un problema de seguridad claro con ese trabajador. Si viene a arreglar o desmonta alguna válvula o se encuentra en algún momento en el que hay una temperatura más allá o una válvula abierta más allá de lo que esperaba, puede tener un accidente. Con el móvil, sin embargo, con la tecnología de los QR, simplemente tiene que, cuando llegue a la otra punta de la fábrica, escanear el QR y le dirá, oye, pues cuidado que esta válvula está abierta, o cuidado que este automatismo ha llegado a no sé cuántos grados, ¿no? Entonces la persona aumenta la seguridad en el trabajo de esta manera. Y la última línea, la tercera línea de productos que tenemos son productos orientados a visión artificial. Mediante la colocación de cámaras en ciertas zonas, podemos contar el tiempo que un humano está en una zona determinada. Esto pues, podemos con esta cuenta hacer un scoring de riesgo, por ejemplo, ¿no? Si hemos acumulado 300 minutos ya en una zona determinada, además lo podemos contar por persona, pues tenemos un scoring de riesgo para esa zona. Si esa zona es de alta seguridad y no debería haber un humano dentro, excepto honrosas excepciones, ¿no? Pues con esta tecnología podemos dar un reporte diario o incluso en tiempo real de que hay una persona en esa zona o de que ha habido 200 minutos de esa persona en una zona determinada, ¿no? Esto también lo podemos aplicar a máquinas, ¿no? Saber cuánto tiempo pasa una persona en una máquina determinada o incluso en zonas peligrosas, poniéndolo en la entrada, tener alertas sobre que entró una persona hace 2 horas o al principio del turno y ha terminado su turno y no ha salido de una zona determinada, ¿no? Esto creemos que son productos que pueden ayudar bastante a la seguridad en el trabajo. Genial, Alejandro. Entonces nos has hablado del uso de cámaras y sensores, del uso también de QRs, el uso de visión artificial. Al final todas estas estrategias se pueden reducir, digamos, de cara a hacer medidas preventivas. ¿De qué manera se pueden realizar acciones preventivas con el uso de estos datos? Bueno, una vez que tenemos datos, se liberan muchísimos casos de uso, ¿no? La forma más clara es intentar prever una tendencia de fallo, ¿no? El típico, que ya es típico, por suerte por desgracia, en las grandes empresas, ¿no? El mantenimiento predictivo, que le decimos, ¿no? Que no es el preventivo ni el correctivo, es un predictivo. Es, por ejemplo, el mantenimiento predictivo es capaz de ofrecerte un grado de riesgo sobre un componente determinado y decirte que va a fallar las próximas semanas. Por ejemplo, la válvula que no cambiamos antes, pues te va a decir, oye, dentro de 2 semanas, si no la cambias antes de 2 semanas, tienes un 30% de riesgo de que esta válvula falle. Pero si no la cambias de aquí a 6 meses, tienes un 90% de riesgo, ¿no? Entonces, al final, como tenemos datos, somos capaces de modelar mediante inteligencia artificial pues todos estos accidentes o todos estos incidentes que hay con la maquinaria para intentar predecir cuánto van a pasar. Y bueno, esto además de, por supuesto, mejorar la seguridad en el trabajo, reduce el tiempo de paradas enormemente porque podemos controladamente cambiar los dispositivos antes de que fallen. Y esto influye, bueno, nos va a evitar un lucro cesante que tienes con una parada, ¿no? Siempre vamos a perder menos dinero si sabemos que una parada va a ocurrir o si la paramos controladamente que si nos coge de improviso, ¿no? Y además, bueno, el predictivo nos puede permitir incluso negociar con proveedores, ¿no? Si sabemos que este año voy a tener un fallo de todas la valvulería de la fábrica, por ejemplo, voy a tener un fallo de 3 o 4 en concreto, puedo comprar esas válvulas con antelación y negociar por volumen con el proveedor con tiempo suficiente, ¿no? Que todos sabemos que si tenemos una urgencia en la fábrica parada, no es el mejor momento para negociar con un proveedor, ¿no? Quizá el precio que consigamos no es el mismo. Entonces, al final, esos datos están sirviendo tanto de manera reactiva, de cara a las alertas,
como de manera proactiva en ese mantenimiento predictivo, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que esa es la clave. De manera predictiva, además, no solo puede alertarte del mantenimiento, sino de que va a suceder un evento en los próximos segundos o los próximos minutos, y hay veces que el tiempo es oro, especialmente cuando se habla de vidas humanas, ¿no? Entonces sí que podemos configurar ciertas alertas predictivas, con lo cual sería algo, una herramienta mucho más proactiva para intentar dilucidar qué va a pasar en los próximos minutos, ¿no? O en las próximas horas. Además de, por supuesto, los típicos casos de Machine Learning, de inteligencia artificial, que son reactivos, ¿no? De, oye, hemos tenido un accidente, ¿qué ha pasado? Vamos a estudiarlo, cuáles son los factores de influencia típicos de esta situación, ¿no? Para que a futuro no pase, pero es un estudio pasado. Tiene aplicaciones tanto proactivas como reactivas, efectivamente. ¿Y cómo perciben, Alejandro, las empresas el uso de esas nuevas tecnologías en lo que es la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo perciben ese tipo de nuevas tecnologías? ¿Cómo lo han aceptado vuestros clientes? Cuéntame un poco más sobre eso. Bueno, esa pregunta yo creo que además es la pregunta del millón, ¿no? Las empresas perciben el uso de la tecnología según sus necesidades, claro, según cómo perciben sus necesidades. Las grandes empresas tienen muchísima tecnología, cada vez más. Eh, el 100% prácticamente, el 99 y pico de las grandes empresas están usando soluciones de inteligencia artificial y de machine learning. Y esto es algo que estoy hablando de cifras de 2019, según McKinsey, en 2019, incluso el 28% de los retailers, o sea, de sitios locales. Esto de inteligencia artificial no es solo un tema de gente que monta negocios nativos digitales, de páginas web, de campañas de publicidad, y no es solo de las grandes. Estamos hablando del 28% de los retailers en 2019, de retailers que tienen locales físicos, ya están aplicando inteligencia artificial. Entonces, esto es algo que cada año va subiendo y abre nuevas posibilidades, sobre todo para ser competitivos, ¿no? Ante estas grandes empresas. Por desgracia, ¿cómo creo que perciben las empresas el uso de la tecnología? Depende sobre todo bueno, de si es una empresa grande o es una empresa más pyme. Por desgracia, aunque hay pymes con una cultura tecnológica increíblemente brutal y además nos encanta trabajar con ellas, hay otras muchas empresas que bueno, no han sufrido esa renovación de tecnología, no están en ese momento, por lo que sea, por la crisis que ha llegado o por la capacidad de inversión que requiere el uso de las nuevas tecnologías, y no están en ese momento. Pero no, es que no puedo decirle otra cosa, es que el momento es ahora. Si no es momento de inversión, no van a poder ser competitivos a futuro con el resto de empresas que sí que están aplicando estas tecnologías. Entonces, la cuestión es cómo perciben las empresas. Bueno, pues depende del tipo de empresa. Lo que sí os puedo decir es cómo percibe el mercado el uso de las nuevas tecnologías y los resultados que da, que están siendo alucinantes, sobre todo en algunos sectores, ¿eh? Sí. Y dices que ahora mismo este tipo de uso, este tipo de tecnologías tienen una gran aceptación. ¿Y cuáles crees que son las tendencias futuras del uso de esas nuevas tecnologías en lo que es el mundo de la protección laboral, de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, en la seguridad laboral, no sé si sería ser el mejor experto, pero sí en el uso de la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología aplicado a la seguridad laboral, quizá, estoy seguro que el mantenimiento predictivo va a jugar una pieza clave en los próximos años. Estoy seguro, ya lo hace en las grandes industrias y en las grandes plantas. De hecho, la visión de Datalsia, de la empresa que fundé, es precisamente apoyar a las pymes en esa labor, ¿no? Sacar productos de relativamente bajo coste que permita la digitalización y el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías por parte de esas pymes, ¿no? No solo de las grandes empresas que se pueden permitir esas grandes inversiones. Seguro el machine learning, la inteligencia artificial aplicado a predictivo, etcétera, seguro que es una gran tendencia, seguro. Pues la visión artificial, visión con cámaras que permitan detectar la calidad de un producto o que permitan detectar la calidad de un cultivo, que permitan detectar problemas de personas o que permitan alertar si una persona ha tenido un accidente, seguro que también van a tener un alto impacto. En general, todas las automatizaciones van a tener un alto impacto y sobre todo creo que la captura de datos va a ser revolucionaria en los próximos años, ¿no? La cantidad de datos que capturen las empresas
va a ser tan brutal que hará falta algoritmos de inteligencia artificial para procesar esos datos. Ya la típica persona controller con el Excel no será suficiente porque habrá una cantidad de datos tan enorme que lo tendrá que procesar una máquina, ¿no? Que siempre, como digo, ayuda a la toma de decisiones. No es que la inteligencia artificial vaya a tomar una decisión, y esto es algo que me gusta recalcarlo mucho, porque nosotros respetamos tanto el valor de los datos como el valor de la experiencia laboral, ¿no? Al final, la persona que conoce sus procesos es el cliente que contrata a Dalsia. No pretendemos que una inteligencia artificial les diga cómo trabajar. Eso es algo que yo creo que es irreal hoy día y hay que tener muy claras las expectativas al respecto. Pero sí que puede aportarte datos para la toma de decisiones, ¿no? En vez de tomar esas decisiones desde el estómago, que hay gente que es muy buena tomándolas, pero bueno, hay gente que no, y desde luego seas bueno o no, siempre viene bien tener datos para apoyarte en esos datos y tomar decisiones con datos. No es lo mismo saber que este año, por ponerte un ejemplo de la toma de datos, este año has cambiado 5 o 6 válvulas y has echado 300 horas hombre en una máquina determinada, que no saberlo. Entonces no es lo mismo saber que has tenido 10 disparos de temperatura, 10 temperaturas por encima del límite durante este último mes, que no saberlo. Porque a lo mejor si la máquina ha tenido una avería, puede ser por esos 10 disparos. Y como tú no has recogido esas 10 incidencias, no sabes por qué se te ha estropeado la máquina, ¿no? Y el problema es que vuelve a suceder. Te vuelve a parar la fábrica, volvemos a tener un lucro cesante por parar o un accidente en el trabajo, ¿no? Entonces sí que, bueno, que probablemente las tecnologías formen parte bastante seria, las nuevas tecnologías, de la salud en el trabajo. Muy, muy probablemente. Tratamiento de datos va a ser algo que será brutal. Desde la representación de los datos en cuadro de mando hasta inteligencia artificial y visión artificial, seguro. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Alejandro, me ha gustado mucho todo lo que hemos hablado, me ha parecido súper interesante y estoy de acuerdo contigo, como te digo, en que creo que el futuro está en esa medición de datos y en esa recogida y análisis y toma de decisiones a raíz de dichos datos. No sé si hay algo que tú quieras añadir. Bueno, no demasiado. Sí que solemos cerrar todas las presentaciones a clientes, solemos cerrarlas con una frase fetiche, Cristina, que tenemos desde que empezamos a trabajar, ¿no? La frase no es mía, por desgracia, es de Lord Kelvin, ya por 1800, que decía, bueno, no puedes mejorar lo que no puedes medir. O sea, es fundamental a día de hoy tener datos y basarte en datos para la toma de decisiones, ¿no? Y no solo para la toma de decisiones, sino para ser competitivos con estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial que vienen. Estos algoritmos aprenden como un niño pequeño, aprenden con datos. Entonces, si el algoritmo de la inteligencia artificial que aprende con datos no tiene datos o no tiene datos de calidad, no será una buena inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tomar datos desde ya. Si no lo estamos haciendo, hay que tomar y guardar datos desde ya. Y todos los datos que tengamos a pasado no los podemos tirar, los tenemos que guardar para, si algún día queremos ser competitivos en el sector frente a las grandes empresas, es fundamental el uso de estas tecnologías y para ello es fundamental el uso de datos. Con lo cual, como no pueden mejorar lo que no pueden medir, vamos a intentar medir todo lo que podamos. Totalmente. Pues me ha encantado, Alejandro. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Cristina, igualmente. Nos vemos en la próxima.